El debate en el Congreso de la tramitación de la ley Jacinta ha vuelto a reabrir toda una discusión en torno a las exigencias para otorgarle licencias de conducir a las personas mayores de 65 años. ¿Cómo se ve este debate desde el punto de vista médico? Es lo que vamos a estar abordando en la siguiente entrevista con nuestro invitado, el presidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, Rafael Jara. Rafael, bienvenido a MOL TV, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad de discutir un tema tan sensible. Tema tan sensible y polémico también, Rafael, porque además todo esto nace a raíz de un lamentable caso fatal a comienzos de este año, donde una persona adulto mayor de 80 años con cáncer en fase 4, si no me equivoco, Rafael, termina atropellando a una bebé de solo unos meses en una esquina y desde ahí su familia, y en este caso acompañado también con algunos congresistas, impulsan esta ley Jacinta. Partamos hablando de esto a nivel general. ¿Qué le parece que un proyecto de ley ponga mayores exigencias a las personas sobre 65 años para que logren tener una licencia de conducir? Partamos con eso, Rafael. La verdad es que las exigencias para obtener una licencia de conducir tienen que ser severas, ¿no ya? Pero eso debiera ocurrir a todo rango de edad. Y tienen que ser severas tanto en establecer el estado de salud de la persona, como yo diría también la actitud mental, los hábitos de esta persona, la historia que tenga como conductor a la hora de renovar los documentos. Porque la verdad es que en Chile vemos muchos accidentes, tenemos muchas mortalidades, acabamos de tener nuestras fiestas patrias con un número de fallecidos que en ningún caso debieron haberse producido, son todas muertes que son eh, claramente prevenibles. Y por otra parte, esto ya es un poco una opinión personal, cuando nosotros hablamos de los accidentes del tránsito, siempre tenemos como referente la mortalidad, pero la verdad es que nadie habla de las secuelas, nadie habla de las personas que quedan con algún grado de discapacidad, con alguna molestia crónica, con algún impedimento. Detrás de un accidente hay personas que terminan amputadas, que terminan con daño neurológico, que terminan con daño cognitivo, con quemaduras, con problemas psicológicos, etcétera. Entonces, yo creo que se le da poca difusión a ese punto. Los que hemos trabajado en servicios de urgencia o en hospitalizaciones, yo he trabajado por años en el hospital de urgencia de asistencia pública, me toca ver todos los días a las personas que después de un accidente tienen una fractura, que a veces se infecta y se transforma en una osteomielitis, o una persona que tenía una salud estupenda, pero que queda con una lesión en la columna, y muchas veces no es que queden con una discapacidad muy grande, pero muchas veces esa discapacidad, por ejemplo, una fractura de tobillo, no va a permitir que una persona haga trekking, que corra una maratón, o que juegue fútbol con la misma agilidad de antes. Entonces, creo que detrás de esto hay una poca valoración de la funcionalidad, de las capacidades que tiene la gente para desenvolverse en su vida diaria. Ahora, respecto a hablar de una legislación dirigida a un grupo de edad en especial, yo sé que hay una preocupación importante, pero esto tiene varios elementos que considerar. A ver, Uno de ellos es uno de ellos que yo diría, partiendo ya derechamente en lo que tiene que ver con lo legal y los derechos humanos de las personas mayores, ya tenemos que Chile suscribió la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos en las personas mayores, ¿ya? Y en esa convención se expresa con mucha claridad que no se pueden establecer legislaciones dirigidas a un grupo de edad determinado, ¿ya? Eso ya es un compromiso. Ahora, eso está bien, es una declaración legal, pero tiene sus fundamentos, yo diría, biológicos y clínicos muy claros. Cuando nosotros hablamos de personas mayores, vemos personas con muy distinto estado funcional. El grupo de personas mayores es un grupo más heterogéneo que tenemos dentro de nuestra población. Hay gente que está estupenda, que anda muy bien, ¿ya? Basta ver, qué sé yo, periodistas de mucha edad que a veces hacen un trabajo estupendo, profesionales de distinto tipo que pueden darnos una demostración muy clara de lo que significa mantener la funcionalidad cuando son mayores. Entonces, y hoy en día, que vamos a tener una población envejecida en gran número, todas nuestras políticas y todas nuestras acciones tienen que ir
a conseguir que ese grupo de personas mayores llegue a una edad avanzada en muy buenas condiciones, ¿ya? Entonces, eh, si se toman todas esas medidas, la verdad es que una gran cantidad de la gente mayor va a llegar muy bien. Y de hecho, la gente que tiene discapacidad después de los 65 años es alrededor de un 15%, ¿ya? Un 16%, muy poquita, ¿ya? Por otra parte, los mayores que protagonizan accidentes del tránsito con resultado de muerte son algo más del 9%. O sea, hay una gran cantidad de accidentes que están provocados por otros grupos de edad. Entonces, es bien, me parece muy legítima la preocupación, pero creo que en realidad todo debiera ir dirigido más bien a establecer mejores condiciones, mejores estándares de evaluación de los postulantes a conseguir licencia de conducir o a mantenerla a lo largo del tiempo. Bueno, de hecho, como las municipalidades, y esto es lo que se debate en el Congreso, Rafael, como las municipalidades no tienen la capacidad para determinar si la persona que va a sacar la licencia tiene o no algún daño cognitivo o alguna enfermedad, solamente se evalúan unas 10 para sacar una licencia normal de conducir. Lo que se está pidiendo es que para todos los casos mayores de 65 haya un certificado de un médico tratante o de un geriatra que en el fondo valide que esa persona adulta mayor tiene todas sus capacidades físicas y motoras al 100% y que entonces sí puede manejar. A ver, poner esa imposición, yo creo que tiene primero un problema ético importante. Eh, una persona de 64 años o 60 años perfectamente puede tener algún tipo de deterioro, ¿ya? De hecho, hay muchas patologías que provocan deterioro funcional y cognitivo desde etapas muy tempranas. Por ejemplo, a ver, voy a dar un ejemplo común, bastante común. En Chile, digámoslo, hay gente que toma mucho alcohol. Tomar alcohol provoca disminución de las capacidades tanto en agudo, durante la intoxicación aguda, como efectos crónicos. Uno de esos efectos crónicos es disminuir los niveles de vitamina B12. Y cuando disminuye la vitamina B12, la cognición empieza a fallar. Entonces, si nosotros nos detuviéramos a ver cuánta gente ingiere alcohol y veamos gente joven los fines de semana, o gente que todos los días se toma una copa de algo, gente que va al happy hour con mucha frecuencia, tendríamos ahí ya un grupo de gente, por uno de miles de situaciones que pueden provocar deterioro cognitivo. Hay aspectos nutricionales que pueden afectar a una persona, hay enfermedades que pueden generar una disminución de las capacidades. Incluso un estado de ánimo, una depresión, un estado de ansiedad podrían afectar las condiciones de conducir. Y entre ellos tenemos condiciones que son crónicas, que se establecen a lo largo de un periodo largo, como condiciones agudas, producto de una enfermedad aguda. Entonces, hoy en día que la ficha electrónica se ha impuesto en todo el sistema de salud, tal vez sería bueno que hubiera un certificado que hablara de la historia clínica de una persona antes de ir a obtener los documentos. Por otra parte, está también el hecho de que imponerle a una persona que vaya a ver un psiquiatra, un neurólogo o un geriatra, que son especialidades difíciles de conseguir, que tienen un costo, y que por último pueden tener incluso una cierta variabilidad de acuerdo a los estándares, ya que si tenemos diferentes profesionales, no parece de inmediato lo más práctico, ¿ya? Tal vez sea bueno incorporar algunas pruebas de las que hacen estos profesionales al examen de salud general, pero a toda edad, ¿ya? Eh, como le digo, hay personas que pueden tener enfermedad cerebrovascular o una demencia de inicio temprano en edades mucho, mucho menores. Entonces, no conviene, no es práctico, no es útil determinar un grupo de edad y ese grupo asignarle una mayor responsabilidad solo por el hecho de que hay una suposición estadística de que va a tener un deterioro. Porque mucha la gente que está bien significaría una discriminación para gente que está bien. Ya, o Entonces, sea, muy de acuerdo en que haya... se trata su juicio, Rafael, de un proyecto discriminatorio, entonces. O sea, tiene desgraciadamente ese componente, ¿ya? Ahora, la intención de base a mí me parece muy legítima. O sea, cuando nosotros vemos personas que tienen accidentes, los accidentes provocan una cantidad de problemas enormes, ¿ya? Por ejemplo, pienso que una buena medida inmediata podría ser una gran campaña de educación a la población en general respecto a lo que es conducir en forma segura
Uno ve, por ejemplo, que no saben entrar a las rotondas ni saben usar pistas de aceleración. Ya muchas veces se estacionan esperando que tener un espacio para pasar cuando en la pista de aceleración todos debiéramos entrar ordenadamente, ya en una actitud colaborativa. Ya hay mucha gente que realmente no respeta los límites de velocidad o que en los tacos de carretera se meten las vermas. Entonces, tenemos muchos problemas que están asociados a otras circunstancias que generan accidentes y que también necesitarían nuestra atención. Entonces, una buena campaña inmediata y a lo mejor con la fiscalización de carabineros o algo, podría tener un efecto muy importante y probablemente también sería una medida que aliviaría la angustia de la gente que ha sufrido un accidente en algún familiar o ha perdido algún familiar en una situación de este tipo, porque se está haciendo algo, ya se está haciendo algo que serviría. Lo otro, creo que hay que poner más atención en las consecuencias de los accidentes del tránsito y tal vez difundirlo. Como dijimos en algún momento, hay una alta mortalidad, pero también hay mucha gente que queda con discapacidad de distintos niveles y por otra parte eso también influye en el aumento de lo que se llama la carga de enfermedad. La carga de enfermedad para un sistema de salud público o privado es el número de enfermedades que van a significar un montón de otras consecuencias, como el número de enfermedades asociadas, uso de fármacos, necesidad de días cama, de hospitalización, de horas de especialista, de métodos de diagnóstico, de escáner, de resonancia, que muchas veces son muy caros. ¿Ya? Entonces, van a ser una carga para los sistemas de salud que bien se podrían aliviar con una buena campaña. Por otro lado, está también los aspectos de convivencia. Todos los días cuando salimos de nuestra casa a hacer nuestro trabajo, donde tenemos tareas que cumplir, nos encontramos con que tal carretera, tal vía está bloqueada porque hubo un accidente. ¿Cuánta gente llega tarde a reuniones importantes? Estudiantes que llegan tarde a dar un examen. ¿Cuántas personas llegan perdiendo una hora de atención médica? Entonces creo que los hábitos en conducir necesitan una atención mayor. Y esto lo digo un poco tal vez influido por haber trabajado en urgencia durante mucho tiempo, porque uno ve cosas terribles, tremendamente dramáticas, y prácticamente todas podían haber sido evitables. Así es que, No, no todas están relacionadas con mayores de 65 años. pero y la mayoría de los accidentes los sufren las personas más jóvenes, ¿ya? Y la mayoría de las secuelas que van a durar toda una vida las tienen personas relativamente jóvenes, jóvenes de 20, 30, 40, de menos de 50 años. ¿Ya? Y los mayores en general eh, tienden muchas veces a tener una actitud más congruente con lo que es su experiencia. O sea, son bastante respetuosos y son bastante cuidadosos de lo que tienen que realizar, ¿no? A la hora de conducir. Rafael, se entiende perfecto el punto, pero de todas formas, uno, así como existe una edad para poder empezar a conducir, los 18 años, y hay algunas excepciones, hay personas que consideran, o en el debate se podría considerar, que podría ser razonable que haya una edad también para dejar de conducir. El cuerpo humano, no guste o no, se va deteriorando con el tiempo y yo entiendo, hay personas de 80 años, de 90 años incluso, que están impecables, mejor que uno de 20, pero no es el caso de la mayoría. Entonces, poner una edad tope, quizás no esta exigencia sobre los 65 años, pero una edad tope para manejar, ¿le hace sentido? No. Y la edad tope justamente va a provocar un problema mayor, ¿ya? Inevitable si es que hay una edad tope para toda la población. Cuando una persona pierde la capacidad de conducir, cuando ya no se le da más licencia por alguna enfermedad, habitualmente hay consecuencias tanto en su salud como en sus roles sociales. Ya personas mayores sufren depresión, sufren cuadros de ansiedad, pero también pueden sufrir aislamiento, pueden tener dificultades para desenvolverse en su vida habitual, tal vez en una etapa anticipada, si es que en esa edad tope están en buenas condiciones. Esto se ha visto en muchos trabajos de investigación. La primera vez que vi algo de esto era en unos trabajos canadienses. Hay que pensar que en Canadá, cuando una persona deja de conducir en invierno, se queda aislado por la nieve, por la situación climática, por todo lo que significa. Entonces, eso es importante. Eh, por otra parte, creo que esto también nos apunta a otra área que es sumamente importante, que es la educación para el envejecimiento saludable.
Nosotros necesitamos que la población aprenda a envejecer bien y tal como estamos envejeciendo en este minuto, algo estamos aprendiendo, pero en realidad nos falta mucho. ¿Ya? Los conocimientos para llegar a un buen envejecimiento están disponibles, ¿ya? Una persona mayor que hace un ejercicio, que cuida la alimentación, que tiene actividad mental intensa, que trata sus enfermedades en forma precoz y con dedicación, eh, que evita tener problemas que le vayan a provocar dificultades más adelante, eh, probablemente va a llegar a una edad avanzada en muy buenas condiciones. Y repito, esto es lo que nos está pidiendo la sociedad en este momento. Nosotros ya no tenemos que pensar en los mayores como personas que inevitablemente van a declinar en sus capacidades. Es cierto, hay un momento en que se declina, pero eso debiera ser detectado a través de un sistema de evaluación digamos, del sistema de evaluación de las capacidades de conducir eh, eh, en los departamentos del tránsito, pero eso debiera aplicarse a toda edad, porque se detectarían incluso enfermedades de inicio precoz, ¿ya? Ya, o ¿Cuántas sea, veces aquí lo que hay tiene que cambiar es la ley de tránsito y el cómo se otorgan las licencias de conducir antes que poner exacto, una restricción por edad. justamente? Cuando uno ve personas que a edad muy avanzada hacen cosas extraordinarias, ¿ya? Por ejemplo, quienes hayan visto la película Fantasías de Walt Disney, que es tan bonita, ya, hecha hace muchos años. El director de la orquesta, Leopoldo Stokowski, cuando tenía 96 años, firmó un contrato por 4 años con una empresa discográfica para evaluar la calidad de las grabaciones. Alcanzó a cumplir 2 de los años, ¿ya? Y lo hizo muy bien, ¿ya? Entonces, cuando uno ve que las personas logran esas capacidades, se puede obtener cosas extraordinarias. Claudio Arrau, después de los 80 años, hizo algunas de las interpretaciones más perfectas que se conocen de algunas de las obras que él interpretaba habitualmente. Sergio Livington se fue esperando, no me acuerdo si era una Olimpiada o un Mundial de Fútbol, pero salía en la televisión como siempre, o sea, casi no se le notaba ningún cambio. Aquí voy. Las personas mayores tienen capacidades que al envejecer, si son bien cultivadas, eh, pueden hacer que la persona, primero, esté muy protegida de las enfermedades, pero que también tenga capacidades eh, importantes de desarrollar. Hay capacidades como el lenguaje, ¿ya? Como lo que se llama la inteligencia cristalizada, que son las capacidades que uno logra cuando ha desarrollado una actividad a lo largo de toda la vida bien cultivada, ya como es un oficio o una profesión, ya la memoria semántica, que es el repertorio de conceptos que tiene una persona, son habilidades que a lo largo habilidades cognitivas que a lo largo de la vida pueden estar mejor, incluso mantenerse, incluso mejorar, digamos, en una etapa avanzada de la vida. Ahora, hay otras habilidades que tienden un poco a disminuir, ¿ya? Pero eso depende del estilo de vida. Uno de ellas es la velocidad de procesamiento, que es la velocidad en que se desarrollan las actividades mentales. Es, por ejemplo, la velocidad que se da cuando uno ve una luz roja y aprieta el freno, que es una de las pruebas que uno le toman en Claro. el examen psicotécnico. Bueno, se supone que eso podría disminuir y para muchos efectos se da, pero también es entrenable y también es cuidable. Y es mucho más influible, por ejemplo, por la ingestión de alcohol o de un psicofármaco que del envejecimiento normal. Se dice que los Entonces, órganos al envejecer, uno, raya para la suma, Rafael, no existen fundamentos biológicos ni clínicos para un proyecto de ley como este, a juicio de la Sociedad de Geriatría y Gerontología. o sea, yo creo que para un proyecto como esto, que pone un límite de edad, la verdad es que no queda muy bien, ¿ya? En, en cambio, sí yo valoro que llama la atención sobre la necesidad de hacer más riguroso el proceso de conseguir una licencia de conducir. Y en eso creo que tienen mucha razón, pero eso creo que afecta a la gente a toda edad. Pero también hay que hacer un énfasis sobre lo conductual. La gente tiene que conducir mejor, ¿ya? Tal como estamos corriendo riesgos y, e incomodidades innecesarias. A todas las edades. Rafael, bueno, me imagino que este va a ser un tema quizás de los que van a comentar
en este evento que harán a fines de septiembre, Inclusión Sin Límite, un congreso nacional de la Sociedad de Geriatría y Gerontología. Brevemente, para cerrar, un poquito si nos puede adelantar de qué se va a tratar y si van a hablar de este tema, en breves segundos. Es decir, el 28 y 29 de septiembre, la semana próxima, tenemos el 17º Congreso de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, donde, como es toda la geriatría y la gerontología, hay cosas muy diversas, desde aspectos de salud tan importantes como cardiogeriatría, problemas de capacidad funcional, el estado cognitivo y las demencias, eh, y este tipo de elementos, y otros elementos que tienen que ver también con aspectos muy relevantes, por ejemplo, aspectos legales que pueden afectar a las personas mayores, como por ejemplo el certificado de lucidez que se pide en algunas en las notarías, ya salud oral que tiene un impacto tan grande. Ya cuando hablamos de salud oral, no solo hablamos de masticar para nutrirnos, sino también de la articulación de la palabra, hablamos también de la estética del ánimo, y también hay que hablar de que cuando uno mastica puede provocar una estimulación a nivel de las piezas dentarias que van a estimular la corteza cerebral y a prevenir el deterioro cognitivo. Tener la dentadura en buenas condiciones evita el deterioro cognitivo. Entonces tenemos Van a cosas hablar muy de todo. exactas, ¿ya? Va a ser un Bueno, congreso muy importante. Claro, si entran a la página de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, podrán ver el programa y todos los interesados podrán ingresar a él. eso, sobre todo porque vamos para allá y como usted decía, la sociedad chilena envejece incluso más rápido que otras, así que sumamente interesante. Vamos a revisar el programa, Rafael, y estar atentos a lo que salga del Congreso. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día. Muchísimas gracias a usted. Muy bien. Igualmente que tengan un buen día y a todos ustedes los dejamos invitados a que sigan con nosotros como siempre aquí en emol.com.